Tal, buenos días. Bueno, nada, empezando con las clases virtuales. Pero bueno, antes de empezar con el programa propiamente dicho, está bueno que veamos un poco los elementos que intervienen en el proceso de fermentación. Y bueno, en este caso les traigo el tema de las harinas, que es uno de los elementos principales. Tenemos en el apunte ya tenemos este cuadrito, pero es un poco para que les quede claro y lo entiendan. Con el tema de las harinas, lo que nos importa es el tema del gluten. El gluten es una proteína que está presente en las harinas, en este tipo de harinas. ¿Ven? Los que dice TAC, TAC quiere decir trigo, avena, cebada y centeno. Ese tipo de harinas son las que más proteína, más gluten desarrollan, las que más gluten tienen. De hecho, los celíacos, que dice acá un cuadrito, los celíacos justamente no tienen tolerancia al gluten y tienen que consumir todos productos que no tengan gluten, o sea, sin TAC. ¿Vieron los loguitos que a veces dicen en los productos, básicamente los productos para celíacos, que dice sin TAC? Bueno, justamente a nosotros nos interesan este tipo de harinas, las que tienen gluten básicamente. Y dentro de las que tienen gluten, la harina de trigo es la que más gluten tiene. Y a la vez, dentro de la harina de trigo, como acá les muestro, hay dos tipos de harina. Una, la harina 3 ceros, que está acá, y otra, la harina 4 ceros. La harina 3 ceros, como decía ahí en el cuadrito, la harina 3 ceros tiene mayor cantidad de gluten que la harina 4 ceros, ¿sí? Y después acá les puse un poco para que lo vean, una harina leudante. La harina leudante es una harina que tiene poco gluten, por eso van a notar que en ninguna receta de panadería en general se utiliza para masas levadas, o sea, la levadura es un tipo de leudado biológico. Por lo tanto necesita el gluten para que el gas que libera la levadura sea retenido por el gluten. La harina leudante se utiliza para otro tipo de cosas, más para repostería, porque es una harina que leuda de manera química, ya lo vamos a ver. Noten que la harina leudante es una harina muy refinada, tiene adentro de la harina tiene polvo de hornear, o sea, un leudante pero de tipo químico, que no necesita del gluten para desarrollar básicamente. En la harina 4.0 sí van a notar que es más refinada, es como un polvo mucho más refinado. En ese refinamiento pierde gluten, por eso tiene menos cantidad de gluten que esta otra harina, que es la harina 3.0, que van a notar que es como más oscurita y ven más como que se pega más, ven como más unida, porque tiene más cenizas, porque es menos refinada, ¿sí? En general van a notar que en las recetas de panadería que ya están en el apunte, la mayoría de las recetas las trabajamos con la harina 3 ceros, porque justamente es la que tiene más gluten. Con la harina 4 ceros hacemos alguna receta. Por supuesto que el pan puede hacerse con 3 ceros o 4 ceros, pero una tiene más gluten que otra. Ahora, en el próximo videito lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, para justamente verificar que, como les decía antes, la harina 3 ceros tiene mayor cantidad de gluten que la harina 4 ceros, se hace algo que es una pruebita que se denomina prueba de gluten. ¿Cómo es eso? Miren, acá tenemos harina 4 ceros y acá 3 ceros. Bárbaro. ¿Qué voy a hacer yo con esas harinas? Les voy a agregar agua. ¿Cuánto de agua? Ya vamos a hablar de los otros elementos que intervienen en el proceso de fermentación. Uno de ellos son los líquidos, en este caso el agua. Y bueno, y el agua siempre, para lograr una masa blanda, que no se pegue en las manos, pero a la vez elástica, debe ser un 60%. Por lo tanto, ¿yo qué hice? Pesé 100 gramos de harina 3 ceros, 100 gramos de harina 4 ceros, 60 gramos de agua y 60 gramos de agua. De hecho, el agua es el único líquido que pesa y mide lo mismo. Por lo tanto, cuando tengan un litro de agua es lo mismo que tener un kilo de agua o 1000 centímetros cúbicos. Recuerden que todos los líquidos que tengan más densidad que el agua, no sé, de repente, no sé, el aceite, en un litro de aceite hay más que un kilo porque tiene una densidad mayor. Y de repente, no sé, en un jugo totalmente líquido, un jugo de naranja pero líquido, no con pulpa, digo, seguramente la densidad sea parecida a la del agua. Capaz que en un litro de jugo de naranja haya un kilo de agua. En este caso lo pesé, pero tendría que haber medido 60 centímetros cúbicos. Bien, ¿qué voy a hacer con esto? Lo voy a poner el agua con la harina 3 ceros, el agua con la harina 4 ceros, y lo voy a empezar a amasar para desarrollar bien ese gluten. Ahora en el próximo video se los muestro. Cuando lo amase bien y desarrolle bien el gluten, lo que voy a hacer es dejarlo descansar. Y después lo que voy a hacer es lavarlo. ¿Para qué? Como la proteína, el gluten básicamente, no se disuelve con agua,
al ir lavando estas dos masas, una con harina 3 ceros y otra con 4 ceros, lo único que va a quedar es el gluten. Y ahí que voy a hacer, los voy a pesar y voy a comparar cómo la harina 3 ceros tiene más gluten que la harina 4 ceros. Así que bueno, voy a hacer el otro videito después y ya se los envío. Gracias.